Doctor Horacio Jaunarena, gracias por este ratito, bienvenido. Al contrario, gracias por invitarme. Muy buenas noches. Doloroso todo lo que ocurre en torno al Lara San Juan, primero y fundamentalmente, ¿verdad? Sí, muy doloroso. Sobre todo tenemos que pensar que hay 44 familias que están sufriendo pérdidas terribles y para colmo con esta terrible dificultad para encontrar a esos deudos, a esas víctimas, ¿no? ¿Usted tiene la impresión, doctor Jaunarena, de que el gobierno es corresponsable de lo que ha sucedido o entiende que es un accidente o una tragedia que como tal no implica responsabilidades necesariamente políticas? Yo quiero dividir dos cosas que me parecen fundamentales, o que tres cosas. Primero es el manejo de la crisis en sí, en donde usted puede analizar si se manejó con habilidad, si se tuvo en cuenta las personas damnificadas, si las comunicaciones se hicieron en tiempo y forma. Todo esto es materia de análisis y de asumir responsabilidades de los distintos sectores. El segundo tema es la tragedia en sí misma, el submarino, el accidente del submarino, que es independiente de todo esto. Las comunicaciones pueden ser buenas o malas, pero no hubieran evitado la tragedia del submarino. Son dos cosas diferentes. Y la tercera, que también hay que distinguir, es la tragedia del submarino de una insuficiencia presupuestaria que afecta al sector y que tiene ya muchos años de vida, digamos así. Son tres análisis diferentes. El análisis de la tragedia del submarino tiene que ver con rastrear lo que se pueda, porque si no se encuentra el submarino es muy difícil de determinar, pero analizar cuidadosamente, desde el momento que se hace la revisión del medio término, que se dice, qué pasó ahí, si se cumplieron todos los pasos, si lo que llegó era lo que correspondía en materiales, en baterías, etc. ¿Qué pasó durante el tiempo que transcurre entre la revisión de medio término o de media vida y la zarpada del submarino en sí mismo en este último viaje? ¿Qué pasó? A ver si hubo algún incidente que nos puede indicar si se pudo haber evitado lo que sucedió. Y luego lo que pasa en el accidente en sí, la comunicación que hace el capitán del barco o del submarino a sus superiores. Tengamos en cuenta que la evaluación de lo que sucede en una embarcación es fundamentalmente responsabilidad de su capitán. Entonces hay que analizar ese mensaje que manda el capitán, en donde según pareciera todo está controlado y un incidente menor, si él evaluó mal ese incidente o si después de esa comunicación cayó otro fenómeno peor todavía que condenó que invalidó cualquier posibilidad de nueva comunicación. Exactamente. Ahora, las novedades en el día de hoy son que están inspeccionando un objeto a 940 metros de profundidad. Pero lo más trascendente para los familiares, mal que pese, es que para el gobierno, según dijo Aguad, en un modo que a mi gusto es reprochable, con un periodista, sin la intervención del máximo exponente y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el mismísimo presidente de la Nación, el que entiende que el gobierno en su conjunto entiende, y hoy el vocero de la Armada lo reafirma, que no hay vida. ¿Le pareció justo la forma y la manera? No, lo que pasa es que es terrible admitir o notificarle a los familiares que han perdido las esperanzas. En la Divina Comedia, cuando Dante desciende al infierno, ve un cartel que dice: dejad toda esperanza a lo que vais a entrar. Es decir, lo que nos está diciendo que uno está en el infierno cuando pierde las esperanzas. Y en este momento lo que le pasa al gobierno es que tiene que notificar a los familiares que están en el infierno, que perdieron la esperanza. Y esto es muy difícil de hacer. Yo no hubiera hecho lo que hizo Elisa Carrió, por ejemplo, que delante de una posible viuda notificó que están todos muertos, con una brutalidad
dura realmente, muy difícil. Sí, porque además dijo, admitir. Yo digo lo que el gobierno no puede decir. Claro, lo que yo creo es que hay una enorme dificultad en lo que estoy diciendo. Es terrible decirle a un familiar que se ha perdido la esperanza. Y cuando usted notifica que no van a haber más rescate, está notificando que se ha perdido la esperanza. Todavía quizá falte, creo que es muy difícil ya realmente pensar que hay alguien con vida, pero quizás valga la pena saber que si se ubicara el submarino, cosa que es muy difícil porque paradójicamente el submarino es un elemento diseñado para que no lo ubiquen. Es decir, el submarino está específicamente diseñado para que no lo ubiquen. Entonces usted tiene que ubicar algo que está diseñado para que no lo ubiquen. Pero quiero decir que si se pudiera restablecer determinar la ubicación del submarino y hubiera rastros de alguna esperanza de vida, recuperar el sentido del rescate es 24 o 36 horas. El jefe de la Armada, que habló hace un ratito, también en Radio Mitre, sí, del Grupo Clarín, dijo y reconoció que hubo 8 comunicaciones en la madrugada en la cual se pierde contacto con el submarino, que hasta acá no se conocía. Sí, fue una información que se le ocultó tanto a ASUR como a UAD. Recién se le admitió el día viernes 17, si mal no recuerdo la fecha. Fueron llamadas que presentó Tesacom, la compañía que utilizaba el submarino San Juan para las comunicaciones. En total suman 55 minutos, Paulino. 55 minutos de comunicación que mantuvo el submarino con la base de Mar del Plata. 55 minutos. Bueno, eso forma parte, insisto, de lo que habrá que investigar, digamos. Claro. ¿Esta es la especie de caja negra de un submarino? Perdone la brutalidad de la pregunta respecto a las cajas negras de los aviones. Sí, no hay caja negra. Por eso digo, pero esta es la especie de... ¿Con esto se puede rastrear parte de lo que ha ocurrido? Sí, lo curioso es que todavía no se sabe a quiénes se dirigió esas comunicaciones. Ahora, a la base naval de Mar del Plata, a donde tendría que llegar el submarino, justamente. Creo que no tenemos que confundir. Todo esto tiene que ver con el manejo de la crisis y si estuvo a la altura la Armada y los responsables a la altura del manejo de la crisis. Pero no nos ilusionemos que si se hubieran esta comunicación hecho, el submarino se hubiera salvado. No. El submarino estaba condenado a muerte, lamentablemente, por las circunstancias climáticas y por lo que estaba pasando. Doctor, nos debemos el debate respecto a qué defensa queremos y qué Fuerzas Armadas queremos en democracia. Usted fue ministro, usted padeció esas discusiones, supongo, puertas adentro, y fue partícipe necesario de más de una discusión. Sí, yo creo que nos debemos a ese debate. Creo que tenemos un problema grave con nuestra defensa y que no es un problema del gobierno, sino que es un problema de los argentinos, porque hay una larga trayectoria de desinterés por el tema de defensa. El presupuesto insuficiente en defensa data de 15 años. Es decir, creo que nos debemos un debate. Creo que lo fundamental que está pasando, además, es revisar un poquito la historia. ¿Qué nos pasó? Primero, la repugnante represión de la dictadura hizo que se produjera una grita entre civiles y militares. ¿No es cierto? Esto primero. Luego de ello, esto impedía una reflexión desde la civilidad sobre el tema de defensa. Luego de ello vino la caída del muro de Berlín, el acuerdo del Beagle con Chile y el acuerdo con Brasil del Mercosur hicieron que aquellos conflictos en que nosotros pensábamos como posibles dejaron de ser probables. Son posibles, pero son altamente improbables. Entonces, de golpe, esta reflexión sobre defensa dice, bueno, ¿y si no tenemos conflictos o si los conflictos son tan improbables? ¿Para qué están? Y lo que no se está viendo es un drama que estamos viviendo, que es muy serio y que influye directamente sobre su seguridad, la mía y la de todos los que estamos acá, que es que Argentina ha perdido desde hace tiempo el control de sus espacios soberanos. Argentina no controla su espacio aéreo porque no tiene radares. Brasil tiene el 98% de radarización, nosotros tenemos el 20%, porque no tiene aviones interceptores. La media ideal de
de horas de vuelo de un piloto son de 100, tiene 12% de horas de vuelo. Porque hemos perdido el control del territorio marítimo y nos están depredando la riqueza ictícola. 1.500 millones de dólares por año. Por año. Entonces, yo me pregunto qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando nos digan, ustedes recibieron un mar pletórico de riqueza y nos dan un mar que lo han depredado. Porque lo que está sucediendo es que están depredando el mar. ¿Por qué? Por falta de patrullaje y porque no se ponen de acuerdo con la competencia la prefectura con la Armada. Y tenemos un problema en la frontera terrestre porque hemos replegado la gendarmería a los centros urbanos y hemos descuidado nuestras fronteras. En todos estos problemas, las Fuerzas Armadas tienen bastante que decir, en distintos modos, en el ámbito aéreo, en el marítimo, pero en todos tienen algo que decir. Si no nos ocupamos de eso, y bueno, nos va a pasar que vamos a seguir viviendo en la inseguridad. Y como dijo Hamilton, que es un pensador que influyó mucho sobre la Constitución de los Estados Unidos hace 240 años. El hombre del choque de las civilizaciones. Claro, no. Ese es Samuel Huntington. Sí, ese es Huntington. Usted me habla de Hamilton. Hamilton es el fundador, uno de los padres de la Constitución la patria americana. de Estados Unidos. Y Hamilton dijo, hace más de 250, cuando la gente comienza a sentirse insegura, en el altar de la seguridad estamos dispuestos a sacrificar la libertad. Es decir, que si realmente estamos comprometidos con la libertad, preocupémonos por dar seguridad. Y esto es un desafío que me parece que tiene no solamente el gobierno, sino de todos los argentinos, porque la responsabilidad de cómo está el sector es del conjunto, más allá del desastre que hizo el kirchnerismo. Doctor Jamarina, lo último, tener ministros políticos en el área de defensa y no especialistas, personas que sean instruidos, que tengan capacitación, ¿es válido o es necesario alguien que conozca? ¿O puede un político comandar y tomar decisiones, lógicamente rodeado de especialistas? Yo creo que el análisis de que solamente los muy capacitados tienen que llegar a la defensa llega a la conclusión de que los militares tienen que conducir el sector y esto es erróneo. No es así, tiene que haber una conducción. Es como los médicos, el Ministerio de Salud. Es erróneo, ¿no es cierto? Es decir, usted no puede poner un señor que es enemigo de los médicos a conducir el sector, pero no tiene por qué poner al médico, ¿no es cierto? Y, bueno, en materia de lo saludable es que quien está a cargo de la conducción del Ministerio de Defensa tenga por lo menos un conjunto de asesores que le ayuden. Y yo personalmente no soy un ministro, un profesor Ciruela que le pone nota a cada uno de los ministros. Yo juzgo políticas y yo puedo decir que juzgando políticas digo, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa conducido por Nilda Garré fue un desastre. Pero juzgo la política que se llevó adelante, la política de ellos, de Milán y etcétera. Pero no me niego a juzgar. ¿Y la de Macri en sus 2 primeros años de gobierno? Yo creo que, primero, se tomó un sector que estaba muy, muy complejo. Creo que se hicieron algunos aciertos, como por ejemplo se normalizó la situación salarial, que estaba era un desastre lo que habían hecho, porque habían recluido a la mitad de su haber al que estaba en retiro del que estaba en actividad, con lo cual se empezaron a conservar puestos de personas en actividad y se hizo una cúpula de las Fuerzas Armadas grande así para un chiquitito capacidad operativa, con una pequeña capacidad operativa. Eso se solucionó, hubo temas que para mi gusto hay que enfrentarlos, entre ellos el tema presupuestario, que no es fácil porque usted tiene demandas de defensa, de salud, de educación. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que hacer con urgencia en el sector? Hay que determinar prioridades, porque usted tiene que asumir que los recursos van a ser escasos. Entonces tiene que atender las prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? Bueno, las que indiquen el equipamiento adecuado para recuperar el control de nuestros espacios que hemos perdido. Creo que por ahí podemos empezar a caminar. Creo que en algunos aspectos se ha empezado a caminar, en otros urge
Yo lo que haría hoy es una convocatoria al conjunto de las responsabilidades políticas que tienen los distintos partidos representados en el Parlamento y decir, señores, tenemos un problema en la defensa. Ese problema es del conjunto. Así que los invitamos a reflexionar sobre cómo hacemos para empezar a reconstruir todo esto. Y esto quizá sea el mejor homenaje que podamos hacer a quienes murieron hace unos días en el submarino. Doctor Horacio Jaunarena, gracias por este ratito. No, ha sido un gusto. Muy gentil. El exministro de Defensa aquí con nosotros.